Amigos, como siempre, con muchísimo gusto les doy la bienvenida a través de nuestras redes sociales. Ya iniciamos nuestra transmisión y creo que sería genial que usted pudiera compartir este mensaje, esta transmisión con alguien más, porque estoy seguro que alguien en este momento, en algún lugar del mundo, necesita escuchar este mensaje de parte de Dios. Y bueno, yo le he puesto un título a este mensaje y se llama Las letras pequeñas. Las letras pequeñas. Y bueno, yo creo que en algún momento a alguien de los que estamos aquí, en algún contrato nos han metido algunos goles, porque en los contratos, en acuerdos, casi siempre al final vienen letras muy pequeñas. ¿Y qué cree? Regularmente esas letras pequeñas no las leemos, y por no leer esas letras pequeñas, pues bueno, después estamos inconformes, en problemas y demás. Pero ¿qué cree? Hay una historia en la Biblia donde yo creo que los discípulos, como muchos de nosotros, dieron pasos de fe, pero se les olvidó preguntar cuáles eran las letras pequeñas. Mire, dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Obviamente se refiere a Jesús. Dice, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Lo primero que vemos aquí es Jesús con sus discípulos. Están terminando el día seguramente. Y aquí hay algo importante que tenemos que entender. Ellos seguramente venían de ver milagros por algún lugar. ¿Por qué? Porque Jesús, a donde quiera que iba, hacía milagros. Jesús, a donde quiera que iba, bueno, daba señales de quién era Él. Entonces, imagínese caminar con Jesús. La seguridad que usted y yo tendríamos al saber que estamos al lado del Maestro, del Hijo de Dios. Entonces Jesús les dice, subamos a la barca y pasemos al otro lado del lago. Ellos se suben con miedo a la barca. Claro que no. Ellos se suben confiados. ¿Por qué? Porque están nada más y nada menos que acompañados del Hijo de Dios. Y cuando Dios a ti y a mí nos manda a hacer algo, ¿será que lo hagamos con miedo? Sí, algunas veces. Pero no creo que ellos hayan subido a esa barca temerosos. Y yo creo que la primera razón y la más importante es por lo que ya mencionamos. Estaban con el Maestro. Pero la segunda es porque muchos de ellos eran pescadores. Es decir, subirse al barco era algo cotidiano para muchos de ellos. Dice la Biblia en el versículo 23, pero mientras navegaban, Él se durmió. ¿Qué cosa tan extraña? Pero finalmente Jesús se duerme. Y cuando Jesús se duerme, casualmente, dice la Biblia, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Es decir, en el momento en el que Jesús se aparta de los discípulos y se duerme, viene una tempestad muy grande. ¿Y qué tan grande sería la tempestad? Que dice que estaban en peligro, pero también que la barca se estaba anegando, es decir,
el agua se estaba metiendo. Mi pregunta es, ¿a cuántos de los que estamos aquí en algún momento nos hemos sentido así? Que el agua se mete. Que el agua se mete. Imagínate la desesperación de ellos al ver que el agua se metía, el viento soplaba y soplaba. Llegó un momento en el que ellos se sintieron atemorizados, muy atemorizados. ¿Y por qué creo que tenían tanto miedo? Porque dice en el versículo 24, y vinieron a él y lo despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. ¿Saben? Ellos sentían que estaban en peligro de muerte. Es decir, tuvo que haber sido una situación muy difícil. Muy difícil. Para que ellos tuvieran miedo de su propia vida. Y mi pregunta es, yo no sé si usted alguna vez se lo ha preguntado. Jesús es el Hijo de Dios. Él lo sabe todo. Él conoce el pronóstico del tiempo. Si Él sabía que esa noche se levantaría esa gran tempestad, ¿por qué se subió con los discípulos a la barca? Es decir, ¿por qué Jesús permitió que los discípulos estuvieran navegando y tuvieran esa dificultad? Son los discípulos. Él mismo estaba ahí. El agua se estaba metiendo. Y mi pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos dicho, pero Señor, yo soy cristiano? Señor, yo te conozco desde que era muy pequeño. Yo te he entregado mi vida a ti. He cambiado. Ya no soy el mismo. Señor, yo tengo fe, yo creo en ti, yo te sirvo. ¿Cómo hoy puedo estar pasando por esta dificultad? ¿Qué no dijiste tú? ¿Qué no has prometido tú en tu palabra que estarías conmigo? ¿Cuántos en algún momento se han sentido como los apóstoles, pensando, ¿será que Dios no me está escuchando? ¿Cuántos en algún momento se han sentido, ¿será que Jesús en este momento, al igual que cuando estaba en la barca, está durmiendo? ¿Por qué Él está permitiendo tanta dificultad en mi vida? Y sabe, Jesús les dice, suban a la barca y pasemos del otro lado del lago. Pero nunca les dijo lo que pasarían en esa travesía. ¿Y qué cree? Esas son las letras pequeñas. Porque quizás muchos de los que estamos aquí dirían, bueno Señor, si tú me hubieras dicho que servirte tendría que pasar por todo esto, pues yo creo que hubiera pensado dos veces. Creo que lo hubiera pensado dos veces. Entonces yo no sé si en algún momento nos hemos sentido en alguna situación muy parecida a esta. ¿Qué no se supone que ahora, yendo a la iglesia, ahora que me porto bien, ahora que hago lo que Dios me dice que haga, no se supone que todo tendría que estar mejor? ¿Cómo es posible que de pronto, ahora que vamos a la iglesia, mis hijos empiezan a ser rebeldes? Mi economía se empieza a desestabilizar. Mi trabajo, empiezo a tener muchos problemas.
¿Y por qué desde que voy a la iglesia ya el negocio no es el mismo? ¿Qué no se supone que Dios tiene el poder para sanarme? ¿Por qué la enfermedad sigue avanzando? Y yo creo que en algún momento, no sé si alguno de los discípulos se puso a pensar, híjole, si el maestro me hubiera dicho que nos encontraríamos con esta situación en el camino, a lo mejor no me subo a la barca, a lo mejor me espero. Sabes, no siempre Dios nos va a decir lo que sucederá en la travesía. Porque si Él te dice a ti y me dice a mí, seguramente no lo haríamos. Muchas cláusulas seguramente pondrá con letras pequeñas, pero ¿qué crees? Nos ha dado lo más importante, que es la fe. Ahora, iglesia, yo no sé cuántos, porque si Dios nos está dando esta palabra, es porque seguramente hay alguien en este lugar, o hay alguien en ese lugar que está desanimado. Hay alguien en este lugar, o hay alguien en ese lugar que quizás está pasando un momento difícil y dice, Señor, ¿dónde estás? Quizás hay alguien en este momento que dice, ¿por qué no me dijeron que una vida en Cristo incluía todo esto que estoy viviendo? Ahora, sigue hablando la Biblia y dice que cuando ellos fueron y le dijeron, maestro, maestro, que perecemos, dice que despertándolo, él reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo gran bonanza. ¿Sabe? Hay otras versiones porque no solamente en el Evangelio de Lucas se habla de esta historia, lo habla también Marcos y lo habla también Mateo. Y en los otros evangelios dice que cuando Jesús se sube a esa barca, dice que también había otras barcas. Y yo me pongo a pensar en algo. Yo no sé si las otras barcas salieron al mismo tiempo que salió esta barca donde iba Jesús con sus discípulos. Pero mire usted la diferencia. Esta barca estaba en peligro, el agua se estaba metiendo y debió haber sido algo muy grande, debió haber sido algo muy fuerte, porque hasta los que eran expertos en el mar sentían que su vida se acababa. Sin embargo, en medio de la dificultad, ellos tenían a quien acudir. No sé cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo ellos intentaron sacar el agua, resolver la situación. Finalmente, cuando estaban muy asustados, ellos van, despiertan a Jesús y Jesús calma esa tempestad. Iglesia, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, ellos salieron de la esclavitud, pero tenían que pasar por un desierto. ¿El desierto es cómodo? Claro que no. No es cómodo. Hay necesidad, hay carencia. Y muchos de ellos, al estar viviendo esas carencias, esas dificultades, empezaron a quejarse. Pero en todo momento, Dios suplió lo que ellos necesitaban. Ahora, lo que ellos quizás no lograban entender en ese momento es que aún y con todas las dificultades, con todas las necesidades que ellos tenían en el desierto, ellos ya eran un pueblo libre y eran el pueblo de Dios. Esta barca, esta tripulación estaba en dificultad, pero había una diferencia entre esta barca y todas las demás, que en esta estaba Jesús. Ahora, iglesia, tengo algo que decirte.
gente con necesidad como la tuya y la mía, hay muchas. La gran diferencia es que en tu vida y en la mía está Jesús. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Entonces, cuando alguien se acerca y me dice, pero pastor, qué difícil está la situación ahorita. Le digo, ahora imagínate los que no tienen a Cristo. Entonces yo quiero decirte algo. A lo mejor hay alguien que está desanimado, hay alguien que está desesperado, hay alguien que se siente abrumado por los problemas, hay alguien que siente que el agua ya le llega hasta el cuello, el agua se metió mucho. Si Dios está en tu vida, escúchalo bien, nada, absolutamente nada te va a pasar porque Él está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Déselo fuerte, fuertes para Dios. ¿Sabe? La gente, ellos mismos se quedaron maravillados al ver que Jesús tenía el poder. Dice, sigue diciendo en el versículo 25 que él, después de haber reprendido a las olas y al viento, dice el versículo 25, y les dijo, ¿dónde está su fe? Y atemorizados, escucha esto, iglesia, se maravillaban. Ahora, hay algo que me llama la atención en esta parte. Y hay algo, iglesia, que Dios quiere que tú y yo escuchemos. ¿Usted cree que los discípulos no habían visto ya milagros anteriormente a esto? Claro que sí. ¿Cuántos? No lo sé. Muchos. Y muchos de los que estamos aquí, y yo particularmente, he dicho mucho esta frase. Que no debería yo de impresionarme con el poder de Dios. Porque conozco a Dios, conozco el poder de Dios. El detalle es que cada día, aunque no debiera impresionarme, cada día me impresiono más. Ellos ya habían visto milagros, pero ahora ellos estaban viendo un milagro en su propia vida. Y a lo mejor has venido a la iglesia, por supuesto crees en las Escrituras, por supuesto sabes que hay un Dios que tiene poder, que ama, y muchos seguramente dicen, Dios está conmigo. Pero a veces Dios permite que tú y yo experimentemos ciertos acontecimientos para que Él pueda mostrar su poder. Y a lo mejor has visto cómo Dios ha solucionado dificultades en la vida de otras personas. Pues ahora, iglesia, es el tiempo en el que tú veas con tus propios ojos lo que Dios es capaz de hacer, no solamente en la vida de los demás, sino también en la tuya. Así como Dios ha tenido la capacidad de sanar a otros, Él también lo hará contigo. Así como Dios ha llevado restauración a otras vidas, así también lo hará en lo tuyo. Así como Dios ha hecho maravillas en otros lugares, en otros tiempos, así también lo hará contigo aquí y ahora. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? ¿Alguien puede decir amén? Dele fuerte el aplauso a Dios, déselo fuerte. Y bueno, quiero que me ponga toda su atención en esto que le voy a decir. Y quiero que me escuche usted también, que nos está viendo, no sé en qué lugar nos pudiera estar viendo.
Pero hay algo que hace días Dios me mostró. Y bueno, esa enseñanza impactó tanto mi corazón. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de milagros? ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero ¿por qué no todos los milagros? Si todos creemos en los milagros y todos estamos esperando un milagro, ¿por qué no en la vida de todos sucede un milagro? ¿Se ha preguntado eso? Un milagro es precisamente un milagro porque no es un suceso común. Si un milagro fuera un suceso común, dejaría de ser un milagro. Pero creamos por ese milagro. Usted y yo tenemos una ventaja, que aún en medio de la dificultad, aún y en medio de la tristeza, aún y en medio de la aflicción, aún y cuando quizás por seguir a Dios nos hemos metido en problemas. Oiga, ellos fueron obedientes a la voz de Jesús. Ellos le creyeron a Jesús. Y a lo mejor tú por servir a Dios, por querer ayudar a alguien, por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo que Dios te ha pedido que haga a través de su palabra, por querer agradar a Dios, quizás ahora estás pasando un momento difícil. Dios no te ha abandonado. Jesús, si está en tu vida, Él te va a librar de eso que estás viviendo. Iglesia, y escucha esto por favor. Jesús les dijo a sus discípulos: suban a la barca, que pasaremos del otro lado. Esa fue la palabra que Jesús dio. ¿Sí? No les dijo cómo sería la travesía, pero les dijo que pasarían. ¿Y qué creen? La barca se estaba anegando. El viento la estaba volteando. Ellos pensarían que se morían en la travesía, pero no fue así. Finalmente pasaron del otro lado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dice pasemos del otro lado, no habrá viento ni dificultad que lo pueda detener. Si Él dijo que haría algo contigo, Él lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dale fuerte el aplauso a Dios. Déselo fuerte, fuerte, fuerte.